Entrevista de los miércoles que comenzamos hoy hablando con este tema que, bueno, pues tras unos días parado, aunque realmente nunca lo hemos dejado de tratar, ahí estaba y ya pues finalmente con esta aprobación por el Gobierno en funciones de la Junta de Comunidades del decreto regional por lo que se convierten estas 863 hectáreas del sur del término municipal de Llín en regadíos secanos que se convierten en regadíos y bueno, por donde se está acusando por parte de ciertos sectores y bueno, pues parte también de agricultores de esa zona de que se considera un pelotazo. Así que vamos a hablar precisamente, bueno, pues con el presidente de la SAD Mayorazgo de Agramón, con José Manzanedo, al que le damos la bienvenida. José, buenas noches. Hola, buenas noches. Y también tenemos, bueno, pues representando a UPA de Albacete, al secretario de organización, como es Pedro González. Pedro, buenas noches también, bienvenido. Buenas noches. Dos organizaciones, dos colectivos como la UPA y la SAD Mayorazgo de Agramón, que nos habéis emitido varias notas de prensa, os habéis posicionado desde el principio en contra por el contenido de este decreto, y ahora ya en los últimos tiempos, desde las últimas horas, no solo por el contenido, sino por las formas, ¿no?, de haberse aprobado así de una forma, pues con un gobierno en funciones, ¿no? Explícanos un poco ahora mismo la situación, José, ¿cuál es de este decreto? ¿Qué significa para estas tierras la aprobación de este decreto regional? Bueno, este decreto sale a raíz de que había una petición hecha por unos propietarios en confederación de unas aguas pendientes de asignación del acueducto Tajo Segura de las filtraciones del túnel del Talave. Bueno, nosotros nos enteramos de que esto se iba a hacer así y nosotros pues presentamos nuestras alegaciones y nos personamos. ¿Y por qué nos personamos? Pues porque nosotros tenemos un problema medioambiental enorme con nuestra salinidad y aparte estamos infradotados. Que quede claro a la opinión pública en general que nosotros no estamos en contra de que se generen nuevos regadíos en el término municipal, ni en la provincia de Albacete, ni en ningún sitio. Pero previamente hay que atender las demandas que tienen los regantes existentes, máximo cuando en nuestro caso estamos declarados de interés general y nacional y con una problemática medioambiental que llevó al gobierno de entonces de Castilla-La Mancha a condonar la obra de canalización porque el sulfato y la sal del agua deterioró las canales. Modernizamos los regadíos en el año 2000 y pues bueno, el agua es tan corrosiva que está afectando de tal manera a todo lo que es la pieza de calderería, a los contadores, a las bombas y por tanto con el decreto en el que se amparan los peticionarios que dice que las aguas de las filtraciones tienen que ser para una zona determinada y no para la creación de nuevos regadíos. Por tanto, ese ha sido el motivo de que nosotros impugnáramos esto y que lucháramos esto, porque es una necesidad que tenemos. Es decir, otras comunidades tienen sus problemas satisfechos y no lo han denunciado, y me parece lógico, pero nosotros tenemos un problema y creemos que es algo que nos corresponde legítimamente y lo estamos defendiendo pues como mejor procede. Esto, bueno, pues ahora vamos a explicar un poco más profundamente quiénes son bueno, pues estas personas que lo han pedido, o estas asociaciones, estas empresas, y quiénes sois los que os sentís perjudicados, ¿no? En el caso, por ejemplo, UPA Albacete representáis, ¿no?, a un amplio sector de pequeños agricultores de Castilla-La Mancha, de todo Albacete. ¿Por qué os estáis posicionando aquí, Pedro, a favor de, bueno, pues precisamente de este sector, ¿no?, que se ve perjudicado del secano, de los riegos tradicionales y no veis con buenos ojos, bueno, pues este decreto que se ha hecho para unas personas que lo han pedido? Hombre, pues es evidente que la declaración de interés regional de esta zona es un atropello precisamente para una gran masa de pequeños productores, de pequeños agricultores que hay en las pedanías de Minatea de la Horca y Agramón. Tenemos que ver que ahí en la SAD Mayorazgo y la comunidad de regantes pues son otras 850, 860 hectáreas que están en manos de más de 350 agricultores y a los que se les va a condenar, precisamente por lo que ha explicado José Manzanedo, por la salinidad de las aguas, se les va a condenar directamente a que desaparezcan. Es decir, el nuevo sistema de riego por goteo lo que hace es que se produzca una concentración de sal precisamente donde cae la gota.
Aquí estamos en una zona muy seca, donde las precipitaciones de lluvia son escasas. Por desgracia ahora hemos tenido algunas demasiado fuertes y nos han afectado con el pedrisco, pero bueno, son escasas y no producen un lavado de esas sales. Eso se está quedando arriba, lo que hace que sea totalmente inviable pues el cultivo de hortalizas o el cultivo de frutales, que podría hacer que estas explotaciones, estos pequeños productores, pues les dieran para vivir. ¿Qué cultivo es el que está predominando? Pues aquel que mejor se adapta ahí a esa zona tan salina, que es el olivar. Pero claro, el que ellos puedan diversificar en una zona donde tienen un clima pues muy bueno también, un clima como el podemos tener en el resto del municipio, donde el cultivo de frutales y el cultivo de hortalizas podría darse en unas comunidades regantes que ya están constituidas, como es la de Agramón, La Horca y Minateda, e incluso en la comunidad de regantes que hay constituida en Cancarí, que también está muy infradotada, que prácticamente no tienen agua, están regando con el agua residual de allí. Pues pensamos que lo primero que se debe hacer es cumplir con la ley, que lo que dice es que lo que hay que hacer es mejorar la calidad de las aguas, de los regadíos que ya están existentes, así como las dotaciones que tienen una cantidad muy baja, muy pequeña. Y a partir de ahí, como bien ha dicho Manzanedo, nosotros desde nuestra organización no estamos en contra de que se declaren o que se amplíen zonas de secano, que se pongan en regadío en nuestro municipio, en la provincia, en la comunidad autónoma. Pero primero es no condenar a estas familias y a continuación de ahí, oye, con el agua que sobre, pues mira, se pongan en regadío nuevas hectáreas, pues muy bien. Aquí, bueno, pues lógicamente hay una lucha entre propietarios, entre agricultores, aunque más o menos las tierras vemos que estos agricultores peticionarios son unas 860 hectáreas. Nos hablas de que la otra parte son también más o menos la misma cantidad, 850 hectáreas, con lo que vemos que más o menos, lógicamente, está mucho más diseminado esta última parte, la parte que decís que está perjudicada. Creo que, bueno, tenéis un plano, ¿no?, con el que estáis trabajando, que a ver si lo podemos ver de fondo, donde más o menos, bueno, pues se reparte estas hectáreas, ¿no?, donde, bueno, pues también ha entrado aquí ahí lo tenemos, el cariz político, donde, bueno, pues una amplia minoría, porque no es una mayoría, pero bueno, unas hectáreas considerables pertenecen a la misma familia que, bueno, pues es relativa, o sea, es la familia de Maravilla Falcón, diputada nacional del Partido Popular, con lo que se está considerando esta especulación del agua, ¿no? Es más o menos lo que podemos ver reflejado ahí, José. Bueno, hay varios propietarios, son grandes propietarios. Cada color representa un propietario. Cada color representa a un propietario. Hay que darse cuenta que una de las franjas, esa más bien rosa, es una finca que... Para referenciar a la gente, vamos a decir primero ese punto que estamos viendo ahora más o menos por el centro de la pantalla, que es más negro, eso es el volcán de Cancarí. Sí, es el volcán volcánico, para que la gente se referencie. Sí, es el volcán de Cancarí. Mire, ahí hay precisamente una de las sociedades, paradójicamente se llama Residencial Las Flechas. Es decir, todo lo que hay son secanos. Además hay secanos que hace 40 años eran, yo me acuerdo que es en lo del Río Mundo, me acuerdo que se pegaba fuego, estaba permitido, 40 o 45 años, y se roturaba el monte y eran terrenos ganados al monte. Como se puede observar en el plano, está todo muy diseminado, y concretamente lo que es esta parte que pega a Agramón, hay como una forma de embudo que sí hay cultivos de leñosos, hay vid, hay almendros y hay olivos, y paradójicamente eso el proyectista no lo incluye. Agramón lo estamos viendo a la izquierda de la pantalla. Sí, Agramón se ve el embalse de la Sal del Mayorazgo y se ve todo lo que es el valle. Bueno, pues es un valle fértil, como estábamos diciendo. Además las partes de sus tierras están al abrigo de la Solana del Portillo, donde los riegos de helada para los frutales son menores que en Iso o en Nava de Campana o en cualquier pueblo del Mingo Gil. Y bueno, como bien ha explicado Pedro, que lo ha explicado muy bien, este tipo de aguas no nos condena. Nosotros entendemos que para nada obedece a unos criterios de fijar población, porque hay 3 pedanías que viven. Si no mejoramos la calidad del agua, estamos condenados a desaparecer,
y eso son grandes explotaciones que, bueno, que de alguna manera, o bien puede darse el caso, como se está dando en algunos socios, que puede servir para una especulación y una mercantilización del agua. Es decir, que hay documentos que podrían verse de algunos de los que ahí participan con una de esas sociedades, tiene tierras en otro sitio y, bueno, y de alguna vez ha hecho una cesión de derechos. Por lo tanto, entendemos que si se ve en el plano no obedece a una zona de interés regional, no es una zona homogénea, y como no es una zona homogénea, aparte está muy diseminada. No son cultivos de leñosos, porque eso es una ortofoto, hay muy pocos cultivos leñosos, no hay frutales, y bueno, es decir, es que las imágenes hablan por sí solas. Perdona que te corte, José, pero bueno, ahí, bueno, lógicamente, esa parte, esos propietarios dieron en su momento una rueda de prensa donde dijeron que no entienden, en cierta manera, por qué esta polémica, pues que está surgiendo de esta manera, porque, bueno, esta petición ellos la han hecho unidos, luchando por unas tierras, por un uso de unas tierras, y ellos lo que reivindican es que van a crear riqueza en el municipio y van a crear puestos de trabajo. Bueno, no tuvieron problemas en decir su nombre, creo que estaba en esa rueda de prensa representante de Tauro Ceperos, creo que de Agrícola Cancarís también. No sé si de la familia Falcón, y bueno, pues un grupo de inversores creo que también bueno, pues están representados en estas hectáreas, y decían precisamente eso, ¿no? Que ellos estaban creando riqueza, claro, en el municipio. Lo dijeron muy bien, claro que iban a crear riqueza. De valerle una hectárea a 3.000 euros a valer 25.000, están generando riqueza, pero para ellos. Están recalificando. Además, la polémica es que no cumple la ley, es decir, las aguas de las filtraciones tienen un objetivo, pero es más, el propio plan de Cuenca, la ley de aguas y las directrices europeas prohíben nuevos regadíos, Entre otras cosas, el propio plan de Cuenca dice que hay que atender las necesidades, que lo ha explicado Pedro, las necesidades medioambientales, que es la mejora de la calidad de las aguas, y atender aquellos regadíos que están infraudados, que en nuestro caso estamos infraudados. Pero es que hay más. Recientemente el Ministerio ha declarado en el plan de Cuenca, llevan 9 masas de agua que no alcanzan el buen estado cuantitativo y cualitativo. Algunas el Consejo de Gobierno de la Confederación ya las ha dado como sobreexplotadas, y las otras como están publicadas también. Entre ellas Cuchillo Cabras, que es donde estamos nosotros, que pilla una franja de lo que es el sur de Agramón, y la otra está en el Molar. Esos acuíferos están sobreexplotados. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que aquellos regantes, sean comunidades de regantes o sean a nivel particular, que tienen sus derechos inscritos desde tiempos inmemoriales, con la declaración de sobreexplotación, tienen que reducir esas extracciones. Por lo tanto, también se prohíbe de forma taxativa que se declaren nuevos regadíos en acuíferos que están sobreexplotados. Por tanto, nosotros no es que estamos, como me vuelvo a reiterar, no queremos confundir a la opinión pública. Esto es un tema bastante serio. Se trata de la subsistencia de 3 pedanías. Hay que tener en cuenta que los poderes públicos deben de velar por el interés general. Y me explico, y creo que me voy a explicar bien. La población de Agramón ha perdido en los últimos 20 años más de 300 habitantes. Los servicios que tiene que mantener el ayuntamiento son los mismos: alumbrado, agua potable, alcantarillado, asfaltado, es decir, guardería, es decir, una serie de servicios que al ayuntamiento le cuestan más si no fija una población. Y por lo tanto debe de velar por fijar la población. Es decir, es que la demagogia está bien, es decir, que si es que vamos a crear riqueza, pues evidentemente que va a crear riqueza, se la va a crear usted, porque la finca de Residencial Las Flechas ya se ha vendido, ¿me entiende? Antes era Secano, que se compró para hacer un residencial, yo conozco a los dueños, como ya de alguna manera se estaba gestionando, o se estaba gestando este decreto, pues se ha vendido. Es cierto que los propietarios han perdido dinero, pero si fuera Secano no se había vendido en la vida. Por lo tanto, ya tenemos un acto especulativo ahí.
Algo que tenemos de forma concreta. Sí, de forma concreta. Aquí hay algo bueno, pues importante, sobre todo esa separación que hay que hacer. Lógicamente, bueno, la gente puede entender muy bien lo que es el secano o el regadío. Lo que muchos nos preguntan que no entienden es por qué, eso a lo mejor Pedro no lo puedes explicar tú bien, en qué consisten los regadíos tradicionales, ¿no? O por ejemplo, estas tierras que tienen pues unas características especiales, como puede ser la zona sur de Llín, ¿no? La zona de Agramón. Bueno, pues ¿por qué hay esos regadíos tradicionales? ¿Qué significan exactamente y quién los puede cultivar? Bueno, hay una serie de catalogaciones de los distintos regadíos, desde regadíos tradicionales, como bien estás diciendo, lo que era la vega propia del río Mundo, que bueno, pues, que cultivan y se riegan desde muchísimos años, otros regadíos que han sido declarados como regadíos de interés nacional, como puede ser el de la San Mayoraco de Agramón, y esto es otra cosa distinta. Estos son tierras de secano, que para que se le asignen estos... Aquí nunca ha habido regadíos tradicionales, esto ha sido secano toda la vida. Bien ha dicho Manzanedo, pues son tierras que incluso en algunos casos se ve bien ahí cerca del volcán, se le han ido ganando incluso al monte, ¿vale? Se están roturando, se están elaborando como secano, y ahí se cultivan cereales de secano, sabiendo que los cereales de secano es lo que producen en nuestra comarca, que es muy poco, como he dicho antes, por la poca pluviometría que hay. Ahora bien, el paso necesario y obligatorio para que los 2,45 hectómetros cúbicos a los que nos estamos refiriendo se le puedan asignar a esta zona es que sean declaradas de interés regional. Y eso es lo que hace el gobierno que ahora está en funciones, primero publicando un borrador y luego en uno de los últimos actos que hace en el Consejo de Gobierno, pues aprobando el decreto, pues para que la Confederación pueda asignar esos 2,45 hectómetros que ahora se están gastando, sobre todo en los llanos de Albacete, se vengan aquí a esta zona. Como bien se puede ver en el mapa, no se trata de un regadío social. Estamos viendo que no abarca una zona, como ha dicho Manzanedo, homogénea. Está muy diseminada, se ha estado buscando que, en fin, según el listado que nos ha facilitado el juzgado, pues entre 10 propietarios tienen el 95% de la superficie. Vamos a ver otra vez, si entonces, podemos ver otra vez ese claro, mapa. Sí, 10 propietarios tienen 822 hectáreas, concretamente 3 tienen 500 hectáreas. Entonces, el carácter social se cae por su peso. El carácter social lo tiene la SAT Mayoraco de Agramón con 350 socios en la SAT. Aquí ya no estamos hablando de pequeños agricultores, estamos hablando de lo que se conoce vulgarmente como terratenientes o grandes propietarios. Claro, luego aquí hay una demagogia, que es lo que siempre se utiliza. En una situación de crisis como esta, en la que hay tanto desempleo, pues el empleo que va a generar la zona, ¿vale? ¿Y cuánto empleo generan 353 familias cuando tienen que hacer su campaña de recolección de la aceituna? Que con que uno contrate 4 o 5 trabajadores, nada más, ya estamos hablando de 1000 y pico personas recolectando aceituna. ¿Qué va a pasar, Pedro, con esa persona? Esa persona que tiene el olivar, que está recolectando bueno, pues sus aceitunas, como nos dices, ahora con este decreto, ¿qué le va a pasar? No, con este decreto lo que le pasa es que, como ya hemos dicho, debido a la saturación de sal en el suelo, el único cultivo que hay viable, que medio es viable, es el olivar. Es decir, no pueden diversificar. Si estas 350 familias pudieran diversificar, pudieran plantar también melocotonero, albaricoquero, pudieran plantar brócoli, tomate, es decir, ahí se puede cultivar cualquier hortaliza de verano y cualquier fruta de las que se están cultivando en el resto de la zona. Pues obviamente cualquiera de estas personas necesitaría jornales, 4 o 5 jornales, pues 353, pues estamos hablando de en torno a 1.500 personas. O sea que vamos a dejarnos los jornales y la demagogia de los puestos de trabajo que se van a generar y la riqueza que se va a generar, porque de estos 10 mayores propietarios de esta zona, que yo veo aquí, de los que directamente están explotando la tierra, no hay más de 3 o 4. El resto lo que hacen es o bien especular con el recurso, como ha comentado Manzanedo, o bien alquilar la tierra a empresas que vienen de fuera, que traen sus trabajadores de fuera, que como mucho contratan a algún encargado de la finca porque está cerca, por si tiene que ir a dar una vuelta, pero que el resto de tanto tractoristas, técnicos, personal que viene a hacer los trabajos, vienen de fuera. Y eso, cualquiera que se vaya a la dehesilla simplemente lo puede ver, como allí salen camiones de lechuga, salen camiones de fruta, salen camiones de todo eso directos a Murcia, y como los trabajadores que vienen a hacer los trabajos de esa finca, pues en su mayoría vienen también de Murcia. Es decir, el tema de la riqueza, efectivamente va a haber una gran riqueza, pero en lo que se llama, en lo que es la recalificación del terreno, en lo que ha explicado Manzanedo, de la subida en el precio y en la especulación que va a tener el que una hectárea de terreno pueda valer 3 o 4 mil euros y pase a valer 18 o 20 o lo que sea.
Lo ideal para vuestro, lógicamente, según vuestra opinión, para vuestro punto de vista, es que este decreto, si fuera posible, porque bueno, ahora ya entran los juegos políticos y donde parece ser que, bueno, al haberlo hecho un equipo de gobierno en funciones, como es la Junta, como es el Partido Popular, la presidenta Cospedal ahora, puede existir esa posibilidad de que se eche para atrás. ¿Vosotros estaríais contentos directamente con que este decreto no se llegase a aplicar y se dejase la situación tal y como está ahora, José? Bueno, vamos a ver, este decreto lleva 3 frentes. Lleva un frente que es el frente judicial. Nuestra abogada dice que es, ella dice, no lo digo yo, dice que ella ha visto que es nulo de pleno derecho. Está por la vía judicial, vía administrativa, vía política y vía mediática, porque esto es un caso mediático. Sí, a nivel nacional ya se está tratando de forma constante. No olvidemos que, vamos a ver, si el decreto se aprueba con unas prisas enormes. ¿Por qué se aprueba con unas prisas enormes? Pues habría que preguntárselo a la señora Cospedal por qué aprueba ese decreto, que lo saca como borrador, que es algo insólito, que nunca se ha sacado un borrador de decreto. Tú gobiernas por decreto y lo saca como borrador, donde se presenta, donde hay que hacer unas alegaciones, donde lo expone para que se hagan alegaciones. Evidentemente, nosotros hacemos alegaciones y regantes de Cancarís hacen alegaciones, es decir, que hay regantes de Cancarís que han presentado alegaciones a ese decreto, y el decreto brilla por su ausencia. La contestación brilla por su ausencia, que no nos han contestado. En el último Consejo de Gobierno, casi con nocturnidad, aprueban el decreto. Yo creo que si fuera un decreto que beneficia, máxime cuando no es un decreto de interés, va estando en funciones, si es un decreto que beneficia al conjunto de la sociedad de Castilla-La Mancha, lo más lógico es que se hubiera quedado sobre la mesa y el gobierno entrante que hubiera procedido de la mejor manera que hubiera creído conveniente para los intereses de Castilla-La Mancha. Pero el fin no era en los mejores intereses de Castilla-La Mancha, el fin está visto ahí en esos planos y está visto en el listado de propietarios. Tanto, las explicaciones nosotros ya las hemos dado. Yo creo que las explicaciones tendrían que darlo quien ha hecho ha aprobado el decreto. Aquí, bueno, pues hablando de la presidenta Cospedal, hubo mucha polémica en la última visita que hizo allí, bueno, pues que se dirigió directamente a Cieza, ¿no?, a hablar de este reparto del agua, bueno, pues de cómo se ha hecho todo esto. Esto molestó mucho, ¿no?, sabemos, ahí en la zona de Aramón. Bueno, vamos a ver, no sé, vamos a ver, la señora Cospedal es secretaria general del Partido Popular. Esto es un tema político que yo creo que no debo de valorar yo este tema político, pero a nivel político, afectando lógicamente a las tierras. No, pero vamos a ver, y ya con esto voy a dejarlo muy puntualizado, el ser presidente de Castilla-La Mancha y ser secretario general no puedes contentar a todo el mundo. Digo esto. Alberto Garre, el antiguo presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, estuvo en el ministerio con los regantes de Murcia para que atendieran su problemática. El de Valencia estuvo en el ministerio para atender la problemática de los regantes. La señora Cospedal no estuvo. La señora Cospedal ha ignorado totalmente el Alto Guadiana. La señora Cospedal ha ignorado totalmente la Mancha Oriental, los regantes de la Mancha Oriental. La señora Cospedal obvió totalmente el Segura. Y bueno, esto es un tema que lo tienen que valorar los políticos. A nosotros no ha beneficiado la política hidráulica que ha hecho la señora Cospedal, no. Pedro lo sabe, no ha habido ni un solo plan de desarrollo rural en los 4 años de la señora Cospedal. Y, hombre, que con fondos europeos no hayan habido ni un 30 ni un 40% para desarrollo rural, para infraestructuras, a mí me parece lamentable. Y eso se paga, y al final se ha pagado. Bueno, pues ahora también la verdad es que bueno, tenéis están estos frentes abiertos, digo, a nivel político. Ha cambiado el signo del ayuntamiento, el de la Diputación también, previsiblemente también, bueno, va a cambiar seguro el de la Junta. Las condiciones políticas vemos que ahora son, bueno, más bien de apoyo hacia vosotros. Eso a nivel político, José, indudable que os beneficia, ahora puede revertirse. Bueno, nos beneficia. Sí, los gobernantes tienen que atender las necesidades de todos los gobernados, ¿no? Y lo de Agramón es una necesidad. ¿Habéis tenido ya contactos con ellos? ¿Con el ayuntamiento? Hemos tenido, con la Junta? de momento, en honor a la verdad, hemos tenido contacto con el concejal de Medio Ambiente, porque es compañero también de UPA y conoce la problemática.
Pero bueno, hemos tenido ya antes de esto hemos tenido contacto con todas las fuerzas políticas, creían que esto era un atropello y esperemos que ahora los que tienen la capacidad de tener el gobierno en Castilla-La Mancha actúen en consecuencia, revisen el decreto y en base a esa revisión pues que se tire para atrás. Yo sé que del Ayuntamiento de Llín va a haber un apoyo. Y no es que no queramos que, vuelvo a reiterarme, que no se hagan nuevos regadíos, que sí, que queremos que haya nuevos regadíos, queremos solucionar nuestro problema, un problema medioambiental que nos lleva a desaparecer. Es decir, que no estamos en contra de nadie, pero claro, cuando hay aquí un vaso de agua y es la que hay, pues y no tenemos más, pues Pedro y yo tenemos que pugnar por ese agua. Y ahí quien tiene un orden de prioridad y preferencia, evidentemente somos nosotros. La situación es difícil a nivel hídrico en esta parte, Pedro, de Agramón, del sur de Llín, aún a pesar, ¿no?, de que este recurso, este contencioso, ¿no?, que se está estableciendo, ¿no?, que se pone desde la SAT, que se pone desde algunas, incluso desde el Ayuntamiento, ¿no? Vemos también que las fuerzas políticas también van a apoyaros, incluso, como decimos, que se pueda revertir la situación para ellos, ese déficit que tienen hídrico. UPA, por ejemplo, ¿qué aconsejaría? ¿Qué se podría hacer ahí? ¿Qué solución podría haber para los regantes, para la riqueza de esa tierra que, como nos dice José, está perdiendo habitantes, lógicamente, pues por la falta de recursos? Hombre, evidentemente ahora hay un decreto que ya está aprobado por la comunidad autónoma y, como ya he dicho antes, es el paso necesario para la adjudicación por parte de la Confederación a esa SAT de riegos de esos 2,45 hectómetros. La solución pasa por derogar ese decreto y que se cumpla la ley. Si se ha de poner una zona, pues que la Confederación en este caso, en vez de coger y actuar de forma callada, avisar a alguien concretamente para que presenten una solicitud con una comunidad de regantes en constitución, es decir, ni siquiera estaba constituida cuando empezaron a solicitar eso, que después da la casualidad que el recurso ya no se le aprueba a esa sociedad, a esa comunidad de regantes en constitución, sino que se aprueba a una mercantil distinta. Es decir, se ponga un proceso de exposición pública, que aquellas personas o aquellas comunidades de regantes o aquellas asociaciones o quien sea que se considere con derecho a utilizar ese agua pueda solicitarlo. A continuación de ahí que se aplique la ley, y la ley te dice claramente que primero el primer destino de esas 2,45 hectómetros cúbicos es mejorar la calidad del agua, caso que cumple tajantemente, porque tiene una declaración de agua no uso para el regadío la SAD Mayorazgo de Agramón, en esta zona. El segundo paso es mejorar la dotación a aquellos regadíos infradotados. El mismo caso de ellos y el caso de otros regantes, que como quiero que quede bien claro que no vamos en contra de que se pongan hectáreas de regadía. Aquí no hay lucha entre regantes, al contrario. Hay lucha con mercantiles que están pensando en otra cosa. Entonces, paso segundo, mejorar la dotación. Y con el agua que sobre, pues mira, se pueden poner hectáreas de regadío, vale. Pero es que además el propio decreto de la asignación de los 2,45 hectómetros dice que ese agua no puede ir destinada a nuevos regadíos. Lo que pasa es que aquí, pues dependiendo del interés de ciertos actuantes en este tema, pues se puede modificar y se pueden cambiar las cosas. Yo creo que la solución pasa por derogar ese decreto, que salga un plazo de exposición y que aquellas comunidades de regantes o aquellas SAD de riego, como es el caso de las SAD del Mayorazgo, pues que puedan exponer el tema. Cosa que ya se ha hecho en el periodo de alegaciones y no se ha tenido en cuenta. Las alegaciones habrán llegado a algún cajón y allí estarán por los siglos de los siglos. Entonces, evidentemente, pues hombre, el nuevo gobierno viene ahora y se encuentra con una situación de un decreto aprobado por un gobierno anterior, que yo creo que, hombre, aquí hay una cosa que se dice la palabra esta inglesa mucho en el fútbol, lo del fair play, lo de hacer las cosas un poco, bueno, un gobierno que está en funciones y que previsiblemente cuando aprobó este decreto ya creo que conocerían que prácticamente lo tenían muy difícil para continuar en el gobierno, pues que aprueben una cosa con esa urgencia, con esa rapidez, precisamente para aprobar una cosa que por ley, por incluso los informes jurídicos que tiene la SAT, pues le lleva a decir que hay muchos defectos, que hay muchos fallos y que es perfectamente derogable ese decreto. Pasa por eso y nosotros repetimos lo mismo, que se aplique la ley y que no estamos en contra de que cualquiera que tenga tierras en secano, que pueda dedicarse al río, como hay aquí alguna persona,
pues que, oye, que puedan desarrollarse, porque efectivamente esos sí que van a fijar población y van a traer trabajo a la zona, no son especuladores. Pero en fin, ya estás viendo que de los 10 que hay aquí, 9 son sociedades. Bueno, no los nombramos todos, bueno, pues por el falta. tema de, lógicamente, muchos sí que son conocidos en el pueblo, otros pues a lo mejor a nivel el nombre empresarial que tiene, pero bueno, son grandes empresas o grandes asociaciones que, bueno, pues tienen ahí un número considerable de hectáreas, 81, hay otra de 41, 72, 144, 253, 105, bueno, pues hablamos de grandes propietarios de terreno. José, para ir terminando, vosotros ahora mismo, lógicamente, vais a seguir luchando, bueno, nosotros... tenéis el mismo posicionamiento que desde el principio, aunque haya cambiado también ahora el gobierno, vais a seguir pidiendo lo mismo, sí, y luchando por vuestras tierras y por vuestras condiciones hídricas. La vía judicial, que lo lleva Nani Martínez Segado, nuestra abogada, ella sabe lo que tiene que hacer, va a pedir la impugnación. A nivel político, pues vamos a mantener contactos con los políticos entrantes, lo mismo que hemos tenido con los que habían antes, pero se nos ha ninguneado. Y pues es un caso que entendemos que es un caso mediático porque un gobierno en funciones aprueba un decreto que beneficia a varias sociedades, pero en particular a una diputada que es de ese mismo partido político, y entendemos que es un caso mediático y que la opinión pública, no a nivel, debe de saberlo a nivel nacional, y vamos a estar en esa lucha para que las cosas se sepan. Nosotros, como creo que no tenemos nada que ocultar ni nada que esconder, pues vamos a ir siempre con la verdad por delante, y esa va a ser nuestra lucha, la lucha jurídica, la lucha política y la lucha mediática. Es decir, hay que atacar los tres frentes porque es la única manera de poder solucionar el problema que tenemos, y una vez que tengamos nosotros nuestro problema solucionado, pues oye, a que Dios se la dé, San Pedro que se la bendiga. Si en el supuesto caso hubiéramos algún atropello en otra comunidad de regantes o en otra sociedad que se hiciera algo y nos pidiera su apoyo, pues nosotros gustosamente apoyaríamos todas las injusticias que se cometan en política hidráulica en el término municipal de Llín y en la comarca. Pues José Manzanedo y Pedro González, si no tenéis algo más que añadir, yo creo que bueno, la postura vuestra está bastante clara, así que de todas formas esto, lógicamente es un tema que no ha terminado ni mucho menos, ¿no? que está pues en muchas vías de posibles soluciones, así que agradeceros que estéis aquí y seguiremos al tanto de todas las posibles noticias que puedan surgir y de bueno, pues los acontecimientos que bien sean por vuestra parte o bien sean por parte de otros propietarios, que bueno, desde aquí también lanzamos que lógicamente quien se sienta aludido, quien quiera bueno, pues dar su versión por la otra parte, bueno, pues también tiene las puertas abiertas de aquí de explicar bueno, pues cómo puede este decreto, en este caso, favorecer a la comarca de alguna forma, ¿no? Entonces eso, pues también lógicamente tendría cabida aquí, igual que vosotros habéis defendido que preferís que este decreto no se lleve a cabo. Así que agradeceros a los dos, de verdad, que hayáis estado aquí en Televisión Allí. Muchas gracias. Muchas gracias. Pedro González y José Manzanedo desde UPA y desde la San Mayorazgo de Agramo, que nos han hablado de esta polémica, que continuamos hablando de esta conversión de tierras de secano en regadío en la zona sur de Llín, Cancarís, La Horca, Minaté, Agramón, donde bueno, pues seguiremos hablando por este decreto de interés regional que se ha aprobado por el Gobierno en funciones y que bueno, ya veremos cómo termina toda esta historia. De momento aquí lo dejamos. Recuerden, hoy el miércoles viene Antonio Losada con Volver. Nosotros nos vemos mañana a partir de las 9:30. Que descansen.